Hola, buenos días. Bueno, como estas son unas jornadas sobre reflexión sobre políticas culturales de la Ciudad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid, me gustaría que hiciéramos primero una reflexión y que volviéramos a los principios. Yo cuando doy clase de gestión de proyectos culturales siempre planteo la cuestión de que hay dos maneras de enfrentarse a los proyectos. Una es enfrentarse desde la idea. Y es muy habitual que esa sea la forma de hacer de los creadores, los artistas, los autores. Tienen una idea, tienen una motivación, tienen algo que les inspira y quieren llevarla a cabo y quieren contribuir. O sea, les lleva esa idea a que tome forma, tome materia, se plasme y la llevan a la acción. Y no piensan tanto en el impacto social que esa idea vaya a tener. Ellos quieren plasmar ese concepto artístico que tienen y el impacto social, los números, las personas que asistan, siendo importante, no es lo relevante para ellos. Sin embargo, hay otra manera de plantearse o de enfrentarse a un proyecto, que es desde los problemas, las deficiencias, las carencias y las necesidades. Y esta es la forma de enfrentarse a un proyecto que deberían tener los gestores y técnicos culturales que trabajan para entidades públicas, así como los responsables políticos que están al frente del Gobierno de nuestras instituciones. ¿En qué consiste esta manera de enfrentarse? Un responsable político, un técnico, un gestor cultural no puede tener y permitirse el lujo de tener una idea brillante y decir ¡ay, qué bien estaría hacer esto! Y llevarlo a cabo. Un responsable político, un técnico cultural, tiene que rendir cuentas, mientras que el artista y el autor se rinde cuentas a sí mismo y al final, después de haber llevado a cabo su proyecto, quizás se pregunte, bueno, he conseguido llevar a la práctica, llevar a la realidad esa idea inicial que yo he tenido en mi mente. Un responsable político, un técnico cultural, no solamente debe rendirse cuentas a sí mismo, sino también tiene que rendir cuentas a los ciudadanos y a los profesionales a los que sus políticas, sus programas, sus proyectos van a influir. Cuando uno se enfrenta a un proyecto desde un problema, desde una necesidad, lo primero que hace es analizar los problemas que hay y establecer cuáles son los prioritarios a resolver. A continuación, estudia cuáles son las causas raíz de esos problemas, cuáles son las causas que están en el fondo y no se queda con un análisis meramente superficial. Ah, pasa esto, ¿por qué es? Por esto, pues entonces hago esto. No. Busca la causa de verdad que está en el fondo, preguntándose varias veces por qué, por qué, por qué, por qué, hasta que llega al fondo de la cuestión. Y es ahí cuando establece una medida, un programa, un proyecto, una acción que va dirigida a solucionar esa causa raíz. A partir de ahí establece cuáles son sus objetivos, lo que quiere conseguir, el problema que quiere solucionar, qué resultados tangibles quiere tener después de realizar ese proyecto, ese programa, ese plan, establece el plan, lo lleva a cabo y, por supuesto, desde el principio piensa en cómo va a evaluar si ese proyecto, ese plan, ese programa ha tenido los efectos, el impacto que pensaba inicialmente tener. Bueno, pues eso es una política cultural. Una política cultural no es un conjunto de ideas geniales que uno tiene. ¡Ay, qué bien que estaría que hiciéramos lo mismo que se hace en Francia! ¡Qué guay que se hiciera lo mismo que se hace en Honolulu! Eso no es una política cultural. Una política cultural ni siquiera es un plan de apoyo a la creación, porque hay muchos más instrumentos y herramientas que simplemente las ayudas, siendo las ayudas muy importantes. Una política cultural implica el haber hecho un análisis serio y profundo de los problemas que afectan a un sector y a sus subsectores, saber cuáles son las causas que han provocado esos problemas, esas deficiencias, esas carencias, y a continuación establecer, de acuerdo con una visión de la cultura que se quiere para la ciudad, cuáles son los objetivos y resultados a conseguir. Y, por supuesto, estar dispuesto a rendir cuentas al final de haberlos llevado a cabo. Eso es una política cultural, no un conjunto de ideas brillantes sin orden ni concierto. Y, desgraciadamente, he de decir que no hay una política cultural. Lo que tenemos es una no política cultural. Pero, desgraciadamente, es un problema endémico en nuestro país. No tenemos una política cultural ni a nivel estatal, ni a nivel autonómico, ni a nivel local, hablando de la Ciudad de Madrid. No existe. Como no hay una política cultural, como lo que tenemos es una no política cultural,
los ciudadanos no saben cuál es la visión de la cultura para Madrid, ni siquiera para los próximos 2 años, pero deberíamos tener una visión común, aunada entre el sector, responsables políticos, técnicos culturales, a 10, 5 años, a partir de ahora, de lo que pensamos que debería ser la cultura en Madrid. No la tenemos, los ciudadanos lo desconocen. Los ciudadanos desconocen qué problemas son los que se están ahora mismo intentando solucionar desde el Ayuntamiento de Madrid. Los ciudadanos desconocen qué problemas se han considerado que son prioritarios. Los ciudadanos desconocen qué medidas se van a tomar. Pero es que, aun desconociendo las medidas, se desconoce por qué se han escogido esas medidas y no otras. Los ciudadanos desconocemos qué objetivos se pretenden. Tampoco desconocemos si existe un plan. Quizás la semana que viene nos van a presentar un plan de apoyo a la creación, pero eso no es un plan, no es una política cultural para la ciudad de Madrid. Es un plan que es un instrumento más dentro de la política cultural. También se nos dice que, bueno, he de decir que en este pecado de no pensar en una política cultural como algo articulado desde una visión, un estudio del contexto claro y profundo y unas medidas y acciones dirigidas a solucionar las causas de esos problemas, caemos no solamente los responsables políticos y los técnicos, sino también el propio sector. Seguramente hoy vamos a pedir muchas cosas, pero si nos pusiéramos serios y si alguien nos preguntara, muy bien, te escucho, me propones esta medida, ¿pero por qué? ¿Cuáles son las razones de que esa medida sea la que tú consideras que es la mejor? ¿Sabríamos contestarlo? ¿Hemos hecho nosotros desde el propio sector un análisis serio de la cuestión? ¿Por qué esa medida y no otra nos podrían responder? También el año pasado se nos presentó un plan de apoyo a la creación, un futuro plan, un material de trabajo sobre lo que va a ser este plan que se supone que la semana que viene o a finales de marzo se nos presentará. Y era un plan transversal. Se nos decía que era un plan dirigido a todos los sectores de la cultura. Entonces nos podríamos plantear, ¿es conveniente una política cultural transversal o es necesaria una política cultural específica para cada uno de los subsectores? Porque claro, la transversalidad está bien, porque supone simplificar los temas para la administración, para los técnicos, para los responsables políticos. ¿Pero qué supone también? Supone homogeneizar los problemas. Supone entender que todos los subsectores tienen las mismas necesidades, que el sistema que existe actualmente de funcionamiento en cada uno de los subsectores es el mismo. Y sin embargo, eso no es así. Si uno hace un análisis serio de cada uno de los subsectores que aquí hoy y mañana estarán representados, se darán cuenta de que sus necesidades, teniendo problemas similares, como por ejemplo la intermitencia, la irregularidad de ingresos, etcétera, sin embargo, tienen problemas muy específicos y cada uno en diferentes elementos de la cadena de valor de cada uno de ellos. Entonces, la transversalidad provoca que haya problemas específicos de cada uno de los subsectores que no son atajados, a los que no hay políticas que se dirijan y que quedan sin tratar, siendo importantes, siendo relevantes. Entonces, a diversidad de problemas son necesarias diversas soluciones. No nos basta una política homogénea, porque no somos homogéneos, somos heterogéneos. Y por eso yo vengo aquí y vengo como asesora de Emprendodanza, pero a reivindicar una política específica cultural para la danza en la ciudad de Madrid. ¿Por qué? Porque hoy estamos peor que en el año 2010. Solamente hace falta irse a los datos. Había traído una presentación, pero no me gusta que me vaya interrumpiendo la presentación con adelante, adelante, así que he pasado de la misma. Pero en esa presentación veríais que desde el año 2010, es decir, solamente han pasado 7 años, hasta el 2015, que fueron los últimos datos recogidos, en 5 años se ha reducido el número de funciones de danza a la mitad, el número de espectadores a la mitad, la recaudación en más de un 40%. O sea, son problemas acuciantes. No estamos hablando de nada que sea baladí, son problemas reales. Y muchos de vosotros podríais decir, bueno, eso es algo que ha pasado en los demás sectores de la cultura. Bueno, pues si nos vamos a los datos sacados del último anuario de las artes escénicas de SGAE, vemos que en el mismo periodo, aunque el número de funciones de teatro, por ejemplo, ha disminuido, solamente lo ha hecho en un 12%.
Sin embargo, el número de espectadores y la recaudación ha subido. En esos 5 años han subido. Entonces, cuando se habla de que las artes escénicas tienen problemas, no, hay que ir diferenciando, porque no todas las artes escénicas son lo mismo. Luego, estos son datos que podemos sacar de lo que tenemos ahora, que nos ponen de manifiesto que existe un problema real dentro de la danza. Cuando uno se pregunta, dice, bueno, pues vamos a ver cuántas compañías de danza se han creado en los últimos 5 años. Vamos a las fuentes del Ministerio de Cultura y resulta que en esos 5 años ha subido el número de compañías de danza en un 20%. El número de festivales ha subido en un 15%. Con lo cual nos encontramos que la situación es que menos funciones, menos recaudación, menos espectadores, menos trabajo en definitiva, para mucha más gente, porque además de las escuelas de danza, de los conservatorios de danza, sigue incrementándose el número de bailarines y futuros coreógrafos que salen en la Comunidad de Madrid. Entonces, podríamos preguntarnos, ¿por qué ha disminuido el número de espectadores? ¿Por qué ha disminuido la recaudación? ¿Por qué ha disminuido el número de funciones? Y seguramente muchos de vosotros dirán, bueno, pues es la crisis, ¿no? La crisis económica, el tipo de IVA, es lo primero que nos viene a la mente. Pero eso no es hacer un análisis serio de por qué ocurren las cosas, porque en el mismo periodo de tiempo resulta que al teatro, como ya os he dicho, no les ha pasado lo mismo. Entonces aquí está ocurriendo algo más. Si nos vamos, por ejemplo, a los datos que la encuesta de hábitos culturales del Ministerio de Cultura da sobre por qué las personas no van a la danza, resulta que a lo mejor, al contrario de lo que a priori se podría pensar, la gente no va a la danza porque no lo entienda. Las 2 razones principales por las que la gente no va a la danza son porque no tienen interés ninguno en la danza y porque no tienen tiempo para ir. Y otra razón que muchas veces es aducida por los políticos, por el sector, es que es caro. Pues sin embargo esa no es la más importante. Solamente un 15% de los, no, ni siquiera eso, un 11% de los encuestados decía que esa era la razón. Un 25% decía que era porque no tenía interés, un 30 y pico por ciento en el caso del teatro y un 25% en el caso de la danza porque no tenían interés ninguno. Y un porcentaje muy parecido porque no tenían tiempo para ello. Entonces, lo que está faltando aquí también es un vínculo, un puente entre el público y el sector, entre el público y la danza, amén de otras muchas medidas. Pero hay uno de los problemas que tenemos que es ese puente, ese vínculo entre el público y la danza. Entonces nos encontramos con estos problemas. Funciones disminuidas, recaudación disminuida, espectadores disminuidos, o sea, número de espectadores. Nos encontramos con que se incrementan los profesionales, se incrementan las compañías, pero falta unos mecanismos que permitan que el dedicarse a la danza en esta ciudad de Madrid sea sostenible, sea económicamente sostenible y permita el vivir, la supervivencia de los profesionales que se dedican a ello. Bueno, pues entonces cabría preguntarse ahora, ¿hay alguien en el Ayuntamiento de Madrid que se haya preguntado por las causas raíz de este problema, de estos problemas en la ciudad de Madrid? Pregunto. Entonces, nosotros, de nuestra pequeña aportación que podemos hacer, el año pasado, en noviembre, publicamos desde la Federación de Compañías de Danza a nivel nacional y desde Emprendo Danza a nivel autonómico, presentamos 2 informes que elaboré sobre programas de compañías residentes. Y el primero, a nivel nacional, era el programa de compañías residentes, era impulsando los programas de compañías residentes en España. Consideramos que los programas de compañías residentes es un elemento, una propuesta que puede dar solución precisamente a alguno de esos problemas que ya he indicado, a crear puentes entre el público y la danza. En ese informe lo que se demuestra es cómo en otros países donde existen programas de compañías residentes de forma estable, como por ejemplo Francia, Bélgica, existen sectores de la danza potentes, conocidos a nivel internacional
y al mismo tiempo existe un público comprometido, apasionado por la danza, un público que demanda danza. Entonces, desde el ayuntamiento, el año pasado, en ese anuncio de lo que se iba a hacer, se dijo que se dejaba a un lado el programa de compañías residentes existente hasta este momento, por diferentes motivos, y se establecerían residencias artísticas de todos los sectores. Pero olvidaban que una residencia artística no es lo mismo que una compañía residente. Una residencia artística tiene, por sus propias características, un carácter temporal de 3, como mucho 5 meses o un año, a más, en donde el artista, el creador, investiga, explora una determinada materia y, como mucho, al final de ese proceso, hace una exposición del mismo. Bueno, una compañía residente, un programa de compañías residentes, no es eso lo que persigue. Lo que persigue es la creación de un vínculo emocional estrecho entre una compañía de danza, de teatro, y la comunidad y el territorio donde se haya inserta. A esa compañía residente se le dan un lugar, un espacio en condiciones técnicas, físicas adecuadas, una remuneración económica para, con tanto movimiento me voy a despistar, una remuneración económica para contribuir a la acción que está realizando esa compañía de danza en favor de la promoción de la danza y de la cultura en el territorio, y al mismo tiempo un compromiso por parte de la compañía de realizar acciones de creación, desarrollo, sensibilización, promoción y desarrollo de públicos. Entonces es un win-win, es un ganar-ganar, y hay una cooperación estrecha entre la administración que crea el programa, las compañías residentes y la dirección de los espacios de acogida de las compañías residentes. Y esos elementos crean un vínculo, un puente, en nuestra opinión, esencial, en donde el sector se implica, junto con los responsables políticos, los técnicos culturales, en acercar la danza, explicar la danza, hacerla sentir y despertar ese interés que vemos que ahora mismo no tienen. Por lo tanto, esto es como un mero ejemplo de lo que se podría hacer si pensamos en el problema, lo analizamos y después proponemos una solución que está perfectamente dirigida a lo que es una de las causas identificadas como profundas y esenciales del mismo. Entonces, lo que demandamos es una política cultural específica para la danza de Madrid que implica tener una visión para la danza común entre el sector, los responsables políticos a largo y medio plazo. Un liderazgo claro, capaz, con capacidad para llevar las medidas que se acuerden a cabo. Al mismo tiempo, un plan específico para la danza, con objetivos, resultados tangibles, medidas y mecanismos de evaluación que permitan, al finalizar la ejecución del plan, saber si lo que hemos propuesto, si lo que se pretendía conseguir, se ha conseguido, si ha habido un impacto real. Y al mismo tiempo también demandamos una voluntad real de diálogo con el sector, pero también una voluntad real de transparencia y de rendición de cuentas. Y la transparencia y la rendición de cuentas no consiste en que las próximas elecciones no votemos a los que están, sino que antes de que haya elecciones se haga un informe del impacto real que las medidas que se han llevado a cabo se han realizado. Esto sería un cambio radical en lo que está pasando tanto en España a nivel autonómico, estatal y nacional, porque nadie rinde cuentas antes de presentarse en las elecciones de lo que se ha hecho. Nadie tiene de verdad la valentía de decir, mire, señores, hasta aquí hemos llegado, nos propusimos esto, no lo hemos conseguido, o es necesario mejorarlo aquí. Porque ¿qué está pasando hasta ahora? Estamos pasando de una no política cultural de un partido a una no política cultural de otro partido y, entre tanto, los problemas quedan sin solucionar. Muchas gracias.